En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y luego iremos a Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 6. Primera de Pedro 2:9, Primera de Samuel 10:6. Para que estemos esta mañana preparados, pónganse de pie un momentito mientras vamos a leer la escritura esta mañana. Un pasaje muy conocido, un par de versículos conocidos, a través de los cuales el Señor va a hablar a nuestras vidas directamente en el conocimiento de quiénes somos nosotros en el mundo espiritual. Escuchen lo que dice Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Primero de Samuel, capítulo 10, en su versículo 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Aleluya. Señor, te damos gracias esta mañana. Queremos de todo corazón, Señor, que tu palabra será expuesta en este lugar, y que serás tú, mi Dios, dándonos el privilegio de escucharte, sentados a tus pies, mi Dios, reconociendo, mi Dios, que tienes para nosotros palabras de vida eterna, y que a través de ellas, Señor, encontraremos el camino de salvación. Te damos gracias esta mañana, colocándonos enteramente a tu disposición, preparando nuestros oídos espirituales. Nuestro corazón está dispuesto, mi Señor, nuestra mente lista. Queremos recibir, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Te damos gracias desde ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Hace años atrás, la Universidad de Yale realizó un estudio para analizar el comportamiento humano, el comportamiento común de los seres humanos, el comportamiento común. Yo no sé cuánto dinero se gastaron para llegar a la conclusión que, escuchen bien, porque esto fue bastante curioso. Según estos investigadores, todos los humanos, mire, ustedes no me van a culpar, eso fue el resultado de una grandísima investigación de la Universidad de Yale, analizando el comportamiento común de las personas. Y de acuerdo a ese estudio que hicieron, dijeron ellos que todos los humanos solo somos un montón de monstruos. Pero eso no es nada que deba preocuparnos, dijeron ellos. Tremendo estudio. Para ser honestos, la gente anda muy preocupada por tratar de ser normal. ¿Cómo soy yo normal para el mundo? Y entonces muchos hacen ese tipo de preguntas a Google. ¿Cuál es la hora normal para acostarme, por ejemplo, no? ¿O es normal hablar con mi perro? ¿O es normal dormir con mi osito de peluche aunque ya tengo 45 años? Fíjense, el tipo de preguntas que hace la gente y consulta la internet, porque de alguna manera la gente quiere sentirse que son normales. Y bajo los estándares del mundo hay gente que es demasiado rara porque tiene comportamientos extraños, porque se sale de los moldes convencionales, porque tiene gustos raros. Y a veces el mundo establece cierta norma. Mire, yo duermo muy poco en realidad, entre 4 o 5 horas diarias. Y entonces mi hija viene y me pregunta un día, mi hija me viene y me dice, papi, ¿tú eres normal? Porque para los estándares del mundo quizá lo normal es dormir 6, 7, 8 horas, y obviamente mucho más para un jovencito. Así que ella me hace esa pregunta, y en realidad tenemos que definir ¿qué es lo normal? ¿Qué es lo normal exactamente? ¿Eres normal simplemente porque eres como los demás? ¿Eres normal porque usas lo que otros usan? ¿Porque vas donde otros van? ¿Porque comes lo que otros comen? ¿Porque vives como otros viven? ¿Porque imitas lo que otros hacen? Pues en realidad eso te hace normal con relación al resto de la gente. De alguna manera este mundo le tiene miedo a los que son emprendedores, o los que son dinámicos, o los que son valientes y tratan de cambiar de alguna manera esos índices de normalidad del mundo. Tratan de salirse de la caja, tratan de salirse de alguna manera de los estándares y empiezan a ver una vida que no es convencional a los ojos de los demás.
¿qué es lo normal y qué es lo que debería nosotros entonces tener como un estándar de vida de acuerdo a los principios y valores del Evangelio? Recuerdo en una ocasión que el pastor Greg Laurie de Harvest de Calvary Chapel estaba enseñando a una multitud de jóvenes acerca de lo que es llevar una vida radical, y le preguntaba a los jóvenes, y qué bueno que hay jóvenes esta mañana aquí en este lugar, porque les decía, ¿qué es una vida radical para ustedes? ¿Qué es una vida radical? Y la verdad que hoy en día los jóvenes piensan que quieren ser populares y sacrifican sus propios valores, se dejan llevar por lo que los demás les dicen, se dejan absorber por el mundo hoy en día y terminan haciendo cosas que incluso al final los perjudican. Pero les decía, pero el joven que hoy en día se atreve a creerle a Jesucristo, a vivir de acuerdo a sus estándares, a compartir con otros su fe, a no avergonzarse del Evangelio, a no avergonzarse de ser cristiano, este joven en realidad hoy en día es un joven radical, está yendo por caminos adecuados y no por caminos equivocados. Porque hoy en día parece que un joven con buenos valores, con principios cristianos, con buenos modales, con respeto, lo miran como alguien raro. Los mismos compañeros de las escuelas lo miran como que, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás viviendo de esa manera? Incluso las asociaciones o grupos de cristianos dentro de las escuelas no son muy populares. Son vistas de una forma que en realidad pareciera que más bien los quieren como apocar o burlarse de ellos porque tienen principios y valores cristianos. Pero yo acabo de llegar de Camboya, como les decía, y yo he visto esto, lo vi en Camboya, lo he visto en México, lo he visto en Colombia, en diferentes lugares del mundo. Pude ver a jóvenes enamorados y apasionados por Jesucristo, que cantan con alegría, que no se avergüenzan, que no andan con su mirada solamente en los celulares, sino que tienen un tiempo para alabar a Dios de una manera muy especial. Porque la sociedad americana está adormilando nuestra juventud, porque viven entretenidos y dependiendo totalmente de los teléfonos celulares, de las tabletas, de los juguetes electrónicos, y en lugar de compartir su fe, se avergüenzan de llamarse cristianos. Y los demás les dicen, es que tienes que ser normal como nosotros. Olvídate de eso de la fe y olvídate de ese tipo de cosas. Eso no es para ti, eso es para ancianos religiosos que no tienen nada que hacer. Tienes que ser como nosotros. Pero qué curioso, porque precisamente lo que el Señor quiere de los suyos, de los que le siguen, no es que sean como los demás. Él escogió un pueblo para hacerlo diferente, no para que se conectara con todos los demás y se hiciera como todos los demás pueblos paganos y idólatras, sino exactamente para que fuera un pueblo completamente diferente, que recibiera de parte del Señor todo y que viviera de acuerdo a sus estándares. Lo que Dios está haciendo es levantando un remanente de gente que no sea normal para los estándares del mundo, que hagan una diferencia para Cristo Jesús, que se levanten en victoria proclamando en este mundo lo que ya el mundo no quiere proclamar, que Cristo es el Señor y que vive y reina para siempre. Piensa por un momento el contexto en el que Pedro está dando estas palabras. ¿Saben a quién escribe Pedro? Pedro le escribe a los expatriados, a los que están siendo perseguidos, a los que están andando por diferentes lugares, sin casa, dispersos, escondidos, sufriendo por la causa de Jesucristo. A esto les escribe Pedro y les dice lo que son ellos en el mundo espiritual. Está bien, a lo mejor ustedes no tienen casa, a lo mejor están siendo expatriados, a lo mejor están viviendo en lugares que no les corresponde, a lo mejor están en cuevas, en lugares terribles, pero quiero que sepan algo poderoso para sus vidas, que ustedes son un pueblo escogido, una nación santa, un pueblo adquirido para el Señor, un linaje escogido, aleluya, gloria a Dios. Una cosa es el mundo que nos rodea, otra cosa es quiénes somos en el mundo espiritual. Y esta mañana quiero invitarlos para que caminemos en esta enseñanza de esta mañana. Vamos a definir en este día algunos aspectos, no son todos, pero algunos que pueden ser los más importantes, que pueden ayudarte a descubrir por qué precisamente tú no eres normal. Primero, tú no eres normal, escucha bien, porque aunque naciste como los demás, ahora eres un hijo o una hija de Dios, si es que has recibido a Cristo en tu corazón. Escucha. Juan capítulo 1, versículo 12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, escúchame bien, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No toda la gente de ese tiempo conocía al Dios verdadero y lo adoraba. Al contrario, la gran mayoría adoraba a dioses falsos. Por tanto, no eran pueblo de Dios, sino eran pueblo de Júpiter, de Mitra, de Baal, de los dioses que fueran, pero no del único Dios verdadero.
Mis queridos hermanos, es extraordinario saber que por la gracia y misericordia de Cristo, nosotros somos parte del verdadero pueblo de Dios, que caminamos de su mano, que estamos yendo hacia la salvación eterna por su gracia. Hay una historia curiosa. Un grupo de científicos se reunieron para celebrar sus propios logros. Ellos dijeron: hemos avanzado tanto con la ciencia que ya no necesitamos de Dios. Así que dijeron: te nombramos a ti para que vayas y le comuniques a Dios que ya no lo necesitamos. Podemos hacer todo lo que Dios hace. Así que ellos estaban felices y se reunieron y a uno de los científicos le dijeron: ve y habla con Dios. Así que él fue y habló con Dios. Le dijo: Dios, ya no te necesitamos. La ciencia puede hacer todo. Y Dios le dijo: ¿de verdad? ¿Todo? Sí. ¿Pueden hacer un ser humano? Oh, sí, ya lo podemos hacer. Oh, ¿de verdad? Ok, vamos a ver, le dijo el Señor, vamos a ver. Entonces se fue Dios y tomó un poco de tierra para crear un hombre. Y el científico también tomó un poco de tierra, ¿no? Imagínense hasta dónde había avanzado la ciencia de acuerdo a eso, para hacer un hombre. Y entonces Dios le preguntó: espérate un momentito, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? El científico le dijo: bueno, estoy tomando un poco de tierra para hacer lo que tú haces, crear un hombre. Y el Señor le dijo: no. Tú me dijiste que podrían hacer todo como yo lo hago, así que empieza por crear tu propia tierra y entonces hablamos. Mis queridos hermanos, Dios es el único que puede crear, aleluya. Pero aún también es el único que puede transformar poderosamente a un hombre perdido y dañado y convertirlo en un santo de Dios. Aún a pesar de nuestra condición perdida, Él sigue levantando en todos los lugares hombres y mujeres en el mundo a quienes les ha dado un nuevo corazón y que pueden representarlo adecuadamente como sus hijos, nacidos del Espíritu, formados por Dios, tomados del fango, del lodo, de la podredumbre del pecado y traídos a una nueva vida a través de su poderosa y bendita gracia. Tú no eres normal, escúchame bien. Tú no eres como la multitud, los millones de seres humanos que andan por el mundo sin conocer a Cristo ni haber experimentado un nuevo nacimiento. Quizás viviendo en los Estados Unidos, tú no puedes comprender la profundidad de lo que esto significa. Pero cuando tú ves a millones de seres humanos atados a la idolatría, como lo acabamos de ver en Camboya, cuando ves a tantos que ponen altares a dioses falsos en las afueras de sus negocios y de sus casas, y todos los días le ponen comida en la mañana y en la tarde a los espíritus para que se alimenten, y construyen grandes templos para colocar en ellos ídolos, cuando ves multitudes así, tú finalmente terminas por reconocer la gran obra que Dios ha hecho en ti, que te ha dado la oportunidad no solo de que le conozcas, sino que te conviertas en su hijo amado. Tú eres un hijo o una hija amado de Dios por el puro afecto de su voluntad, aleluya. Jesús entra en tu vida y hace todo de nuevo en ti. Todo lo hace nuevo. Mira, cuando un huracán pasa, resulta que después vienen a evaluar los daños, todas las cosas que se han dado. Y cuando vienen a evaluar, hay un comité de personas, autoridades que vienen y van mirando casa por casa la van evaluando. Y cuando ven una casa que está totalmente destruida, que prácticamente la tienen que hacer de nuevo desde el fundamento, le colocan una X grande así, la señalan. Esta casa no se puede hacer, no se puede simplemente remodelar, hay que hacerla de nuevo, hay que demolerla completamente desde el fundamento y hacerla de nuevo. Mis queridos hermanos, el ser humano ha ido tan lejos en el pecado, en su condición perdida, que es como una casa que no puede ser solamente reconstruida con algunos retoques, sino una casa que tiene que ser demolida, tirada completamente desde su fundamento y hecha de nuevo. Ahora tú y yo somos como esas casas. El fundamento que teníamos, que era fundamento de pecado, de idolatría, de perdición, el Señor ha querido destruirlo completamente para hacer de nosotros una nueva criatura, alguien completamente diferente. Ahora podemos ser llamados hijos de Dios, hechos de nuevo por Él, para buenas obras. Porque, mis queridos hermanos, Dios no vino a convertir hombres malos en hombres buenos, no. Él vino para hacer que hombres muertos vengan a la vida. Estábamos muertos y ahora estamos bebiendo del agua de la vida eterna a través de Jesucristo. Ya no somos como los demás. Tenemos una fuente del agua viva que es inagotable y ya no tenemos sed jamás. De nuestro interior fluyen ríos de agua viva, aleluya, de acuerdo a lo que el Señor dice en su palabra. Los budistas solo piensan en cómo eliminar el sufrimiento y escapar de la realidad a través de la contemplación y el cultivo de emociones positivas. Pero no piensan eso de nacer de nuevo, sino que tienen que tratar de mejorar a través del cultivo de prácticas espirituales. Pero tú como cristiano,
Esta es la facultad hoy en día para ver amor como nadie más en este mundo, para vivir con gozo que nadie puede explicar, para mantener la paz aún en medio de las tormentas, para ser paciente y misericordioso con los demás, para ser amable y benigno, para tener constante victoria por tu fe, para ser humilde en lugar de ser arrogante y orgulloso como el mundo es, para tener dominio propio sobre tu carne y sobre tus emociones. Mira lo que nos dice Pablo en el libro de Romanos capítulo 12. Amen a los demás con sinceridad. Rechacen todo lo que sea malo. No se aparten de lo bueno. Trabajen con mucho ánimo y no sean perezosos. Sirvan con excelencia al Señor y a los demás. Muéstrense alegres. Cuando sufran, muestren paciencia. Cuando oren, sean constantes. No maldigan a los que los persiguen. Vivan en armonía. Hagan lo posible por vivir en paz. No se dejen vencer por lo malo, sino que aprendan a vencer con el bien al mal. ¿Pero saben qué? Eso el mundo no lo conoce. Esas palabras no llegan al mundo. El mundo no entiende esa forma de vivir. No entienden cómo puede amar a alguien que lo odia y cómo lo puede bendecir a alguien que lo maldice. No lo puede entender. Por eso es que tú no eres normal para este mundo cuando recibes a Cristo en tu corazón y empieza a cambiar tu forma de vivir la vida y de cambiar toda la cosa. Entonces la gente no te entiende. El mundo no conoce eso. Una joven que quiere llegar virgen al matrimonio ya no es normal. Un joven que se niega a consumir drogas o alcohol ya no es normal. Un matrimonio que se mantenga estable por 50 años ya no es normal. Una persona que busque la santidad ya no es normal. Un empleado que haga lo que tiene que hacer cuando no lo supervisen ya no es normal. Muchas cosas ya no son normales y por eso que Dios nos llama a no seguir la corriente del mundo, sino a renovarnos en el Señor y a fortalecernos en el poder de su fuerza para soportar las acechanzas del enemigo. ¿Qué importa que el mundo nos diga que no somos normales? A los ojos de Dios hemos sido escogidos para traer luz en medio de tanta oscuridad que tiene este mundo. Aleluya. Créanme, mis queridos hermanos, cuando yo salgo a estos viajes misioneros, veo a personas que han decidido entregar su vida por la causa de Cristo. Hablamos con misioneros que están por años en aquellos lugares inhóspitos, difíciles para vivir. La ciudad de Phnom Penh es una ciudad tremendamente compleja para vivir. No tiene semáforos, no tienen stops, no tienen líneas, cada uno maneja como quiere, se meten en contravía, andan por toda parte. Los que salen de las avenidas pequeñas se meten en las avenidas grandes y no les importa. Todo el mundo anda como en una locura impresionante. Y hay misioneros que han escogido ir a esos lugares tremendos para dar su vida por la causa del Evangelio. Y cuando yo veo eso, están llevando a sus hijos, están siendo rechazados, incluso están en países extraños, dando su vida, no solamente por un par de semanas, como nosotros lo hicimos, sino por 10, 15, 20 años, haciendo todo lo que tienen que hacer, mis queridos hermanos, negándose a las comodidades y todo. Y yo pienso, wow, aquí hay alguien que está entendiendo lo que significa el reino de los cielos. Aquí hay alguien que de verdad ha entendido lo que Dios ha pedido para los suyos, que vayan por el mundo, que compartan el Evangelio, que levanten a personas que están perdidas, que compartan lo que el Señor quiere para que este mundo sea diferente. Aquí hay alguien que lo entendió. Pero hago una comparación con la iglesia de los Estados Unidos. Y tengo que lamentarme muchas veces de ver lo que yo veo. Porque aquí, mis queridos hermanos, nos lamentamos porque nos peleamos unos con otros, porque aquel hermano no me saludó, porque no me felicitaron cuando cumplí años, porque no me exaltaron cuando serví un día a la iglesia, porque no me escogieron a mí por encima de aquel otro hermano, etcétera, etcétera. Nos falta desarrollar una visión del reino de los cielos, servir como lo que somos, vivir en excelencia, proclamar estas verdades, compartir el Evangelio, no detenernos de alabar a Cristo y mostrarle al mundo lo maravilloso y lo valioso y lo poderoso que es haber sido escogidos por Dios para ser sus hijos. ¿Entiendes esa verdad? ¿Entiendes eso? Fuiste escogido para ser hijo de Dios. Eso es extraordinario. La gente no lo entiende. Millones de seres humanos están viviendo en idolatría y no tienen ni idea de eso. Tú y yo, por la gracia de Dios, somos llamados hijos de Dios Altísimo. Aleluya. Wow. Mira lo que Dios ha hecho en ti. Naciste como los demás, pero Dios te dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Qué magnífica potestad la que hemos recibido. Mis queridos hermanos, no se trata de ser perfectos, se trata de recibir en nuestra vida al que es perfecto. Aleluya. La humanidad no se divide entre blancos y negros, altos y bajitos, hombres y mujeres, esclavos o libres. Mis queridos hermanos, esas no son las distinciones. La humanidad se divide entre los que son hijos de Dios y los que no lo son. Pero ¿cómo entonces tenemos que vivir los hijos de Dios?
Jesucristo dijo algunas de las frases más tremendas. Está bien que como creyente deba amar, no tengo objeción con eso, pero el Señor dijo: amar a tus enemigos y bendecir a los que nos maldicen y hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y persiguen. Y dice el Señor: para que seáis hijos. ¿Para que seáis qué? Hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Wow. Lo segundo, mis queridos hermanos, es que tú no eres normal, porque en todas las cosas que haces tienes como socio a alguien muy poderoso que abre caminos para ti. Escucha bien, escucha esto. Qué tremendo saber que tú vas siempre acompañado de alguien que es todopoderoso. Isaías 43:2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te negarás, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Wow. Miren, mis hermanos, cuando tú estás tratando de hacer las cosas por tus fuerzas, puedes tener algunos logros y algunos éxitos, pero te imaginas que no seas tú quien tiene que hacerlo todo, sino que delante de ti va aquel que va abriendo caminos con todo su poder. Wow. Jesús vino desde el cielo y al dar a conocer su palabra, en medio de las declaraciones que Jesucristo hizo, señaló quiénes somos nosotros para el mundo. Somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, somos reyes y sacerdotes, somos escogidos, bendecidos, liberados, santificados, perdonados, somos seguidores y testigos del único Dios verdadero. Nuestra ciudadanía está en los cielos, somos los redimidos de este mundo que caminamos hacia el cielo, somos la iglesia de Cristo quien vino desde los cielos para dar su vida por nosotros. Mis queridos hermanos, no somos gente normal, aleluya. Por eso es que mientras muchos están esperando que el Mesías venga, nosotros ya estamos disfrutando de su maravillosa compañía eterna, aleluya. Mire esto, hermanos. El pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto. Dice la Escritura que caminaron, que llegaron hasta un punto a la orilla del mar, y que de repente el faraón venía con todos sus ejércitos en persecución. En aquel momento, escuchen la situación, está el mar aquí detrás. El faraón viene con todos sus ejércitos, hay montañas, no tienen para dónde salir, y muchos empiezan a quejarse y empiezan a culpar a su líder. Pero el Señor tiene una estrategia clarísima, así que el Señor le ordena que marchen. Pero hay un problema: ¿para dónde marchamos? Atrás solamente está el mar y adelante está solamente el enemigo, así que no hay para dónde marchar, no hay lugar para dónde ir. Eso no se puede entender. ¿Qué tipo de instrucciones son? ¿Marchen? ¿A dónde, Señor? No había camino para seguir, mis queridos hermanos, atrapados. ¿Y entonces qué hacemos cuando no hay un camino por el cual seguir? Porque, mis queridos hermanos, ahí estaba el Señor, hablándole a su pueblo. Cuando el Señor dice marchen, es porque Él dice: yo soy el que voy delante de ustedes, abriendo camino donde no los hay. Ustedes saben lo que sucedió. El Señor abrió camino en el mar, por donde nadie podría haber pasado, obviamente. Abrió camino para que su pueblo pasara en libertad. Y cuando el enemigo trató de seguirlo por el mismo camino, mis queridos hermanos, ese camino era solo un camino de bendición. Por ahí no entra jamás el enemigo, solamente es para el pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios pasó, el enemigo quedó sepultado allí en medio del mar, aleluya. Wow. El camino que abre el Señor es solo para que tú lo transites. Cuando el enemigo quiere entrar por él detrás de ti, no puede, porque es un camino sagrado, es un camino que Dios ha abierto, es un camino solo para los hijos de Dios, aleluya. Escúchame lo tercero: tú no eres normal, porque tu mira no está puesta en las cosas de la tierra, sino en las cosas de Dios. Mira lo que dice Colosenses 3:1 y 2. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Wow. Mis queridos hermanos, que no se nos olvide jamás lo que hoy en día somos por causa de Cristo. Si hoy disfrutas de la salvación que es en Cristo Jesús, no olvides que antes estabas muerto. Si hoy tienes paz y buena esperanza por medio de nuestro Señor, no olvides que estabas muerto. No se olvides que antes estabas separado de Dios, muerto y encadenado a tus pecados, y fue Cristo Jesús quien te sacó de esa condenación. No fue tu inteligencia, ni tus posibilidades, no fue tu experiencia vocacional, no fueron las ideologías políticas, nada, solamente la misericordia y la gracia del Señor, el poderoso mensaje del Evangelio de Dios bendito. Qué gran diferencia, mis queridos hermanos. Hay inclusive muchos cristianos que quieren hacer su vida cristiana a su manera. Deciden cuándo congregarse y cuándo no.
Imagínense ustedes que somos convocados por Cristo. Él permite que pongamos la hora y la manera, y además nos promete que donde nos reunamos en su nombre Él está presente, y sin embargo lo ignoramos y decidamos simplemente sin ninguna excusa realmente válida que no vamos a asistir al encuentro con Jesús. Tendría que haber una razón demasiado válida para faltar a la convocación que nos hace el Señor, hermanos. Escucha bien. El hecho de ser salvo no significa que ahora vamos al cielo al morir y que todo el resto sigue igual. Significa que hemos muerto al viejo hombre y ahora tenemos que vivir para Cristo. Tenemos que mirar y buscar las cosas del cielo. En ninguna manera podemos nosotros seguir viviendo como antes. Escucha bien, nuestra mira no está puesta en las cosas de la tierra. Nuestra mira ahora está puesta mucho más allá, en las cosas del cielo. Y finalmente tú no eres normal porque ahora no tienes temor al enemigo, sino que sabes que ya está vencido y que tú siempre vas de la mano del ganador. Escucha bien. Colosenses 1, 12 y 13, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Escucha bien, por favor. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ya nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Tú y yo, los que creemos en Cristo Jesús, ya no estamos bajo la potestad del enemigo. Ahora estamos en otro lugar espiritual. Hemos sido trasladados al reino del Señor. Nuestra posición espiritual es de victoria en Cristo. Él ganó por nosotros ese lugar de privilegio. ¿Te das cuenta de dónde estás ahora? ¿Lo entiendes ahora? Miren, mis hermanos, en este viaje que hicimos, algunos saben que me acompañó el hermano Serafín. Quiero que escuches bien esta historia de lo que sucedió a él. Yo le pedí permiso para relatarla. Aquí están sus hijos hoy en día para escuchar. La segunda semana de nuestro viaje, volamos a otra ciudad, donde están los más famosos templos budistas, incluido uno que es considerado como una obra monumental de la arquitectura mundial. Es una ciudad a la cual llegan personas de todos los lugares del mundo para conocer estos templos. Es impresionante. Hay un lugar donde hay más de 50 templos así seguidos. Cada uno de esas personas en la antigüedad construían templos grandísimos y todo esto. Y era una forma como de adoración, obviamente, ¿no? Ahora piensen ustedes esto, estamos metidos dentro de un país budista completamente y fuimos a conocer esa realidad que lo rodea y nos advirtieron de antemano que los espíritus que existen en esos entornos por causa de la idolatría, que indudablemente hay una fuerza espiritual, un ataque espiritual fuerte en todos esos lugares. El hermano Serafín, cuando estábamos visitando ese gran templo, se dio cuenta de pronto que había dos españoles allí y tenían un guía que les hablaba en español o trataba de hablarles en español más o menos. Y él se acercó a ellos, y en ese país es muy raro encontrar un hispano, hermano, muy raro, muy raro. Así que estábamos caminando por todo ese templo grandísimo, con todos esos recovecos y todas esas cosas, llenos de ídolos por todas partes. Y cuando ellos se paran en un lugar para ver uno de esos ídolos, Serafín se acerca para ellos y les empieza a compartir, y les dice, mire, la Biblia dice acerca de lo que son esos ídolos. Él está ahí en medio de ese templo budista, gigante, tremendo, lleno de ídolos por todas partes, y se acerca y señala a los ídolos y dice, mire, la Biblia dice, él estaba citando el Salmo 115 y el Salmo 135, le dice, la Biblia nos dice que esos ídolos tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, etcétera, etcétera, ¿no? Y ellos lo estaban escuchando bien, y semejantes a ellos, les dice Serafín, son los que los hacen, los que confían en ellos. Así que todo terminó ahí, y en la noche llegamos al hotel. Veníamos exhaustos después de haber caminado ese día muchísimo tiempo bajo un sol impresionante, 97 grados, totalmente húmedo, estábamos sudando por montones. Y esa noche cuando fuimos a dormir, yo estaba dormido en mi habitación, estábamos así, habitaciones contiguas, así, 20 personas que fuimos a este viaje misionero. Yo estaba dormido en mi habitación. A las 12 de la noche me despiertan unos ruidos que yo escucho en la habitación de enseguida. Hay cosas que caían y ruido de cosas que parecía que alguien estaba como golpeando a alguien. No sabía exactamente qué es lo que sucedía, y me pareció muy extraño en un hotel que sucedieran ese tipo de ruidos y cosas a las 12 de la noche. Y ya no me pude dormir más, ya me quedé despierto toda la noche hasta que amaneció. A las 6 de la mañana recibo una llamada de Serafín que me pide que vaya a su habitación. Él estaba en una habitación contigua y me contó lo que había sucedido. A esa hora que yo estaba ahí, que yo escuché aquellos ruidos, que pensé que venían de otra habitación de atrás, él había sido atacado por espíritus que los sacaron literalmente de la cama y los zarandearon por toda la habitación y lo golpearon y lo llevaron hasta el baño, dándole golpes por toda parte, y lo llevaron inclusive hasta allá, lo zarandearon, le dejaron marcas
en la cabeza, en el cuello, una lucha terrible. Imagínense ustedes la situación. Obviamente el hermano quedó muy asustado y amaneció leyendo la Escritura. Y cuando me llamó en la mañana, nos pusimos de rodillas allí mismo y empezamos a orar. Y más tarde él compartió esta terrible experiencia con todo el grupo, incluso con misioneros que llegaron más tarde. Mis queridos hermanos, nosotros sabemos algo. Siempre decimos lo mismo. Citamos Efesios 6 y decimos que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados, huestes espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas. Y quizás en un país como este no vemos cosas como las que le acabo de mencionar. Pero hay lugares donde hay idolatría y paganismo terribles y el aire está viciado de espíritus contrarios. Pero eso no puede detener de hacer lo que tenemos que hacer. Precisamente el hecho de que esos espíritus reaccionen como lo hicieron significa que nosotros, por la gracia de Dios, adoramos al Dios verdadero. Y lo segundo es que al adorar a nuestro Señor Jesucristo, nuestra posición, mis queridos hermanos, es de victoria, precisamente porque Él vino para llevar cautiva la cautividad y en la cruz del Calvario venció para siempre al enemigo, que al final de la historia será destruido para siempre. Y uno tiene que asustar ese tipo de situaciones, aunque obviamente cuando se viven de esa manera como Serafina tuvo que vivir en ese instante, obviamente cualquier persona se asusta, es natural. Cuando es zarandeado por todo un cuarto, cuando es golpeado, cuando es llevado hasta el baño, cuando le suceden ese tipo de cosas, obviamente que hay un temor. Pero entonces tenemos que entender quiénes somos nosotros en el mundo espiritual. ¿Cuál es la posición que ganó Cristo para nosotros? ¿Quiénes somos en realidad? ¿Tenemos victoria o no tenemos victoria en Cristo? ¿Quiénes somos nosotros? Porque allí, evidentemente, cuando Él compartió, y todos los que estábamos allí vinieron y lo abrazaron y oraron por Él, y entonces empezaron a citar algunos otros misioneros, cosas tremendas, opresiones que han vivido en aquellos lugares de idolatría, nos damos cuenta indudablemente, mis queridos hermanos, de nuevo lo que les acabo de decir, que nosotros, por la gracia de Dios, estamos en el lugar correcto, que el Señor nos trajo al lugar adecuado, que es Cristo, el único Dios verdadero. Que los espíritus contrarios y malignos quieren sacarnos y desviarnos, pero que nosotros, hermanos, por vivir quizás en este país y no entender estas verdades, a lo mejor vivimos un cristianismo superficial, un cristianismo en el que no creemos que ese tipo de cosas existan y sucedan. Pero el llamado es fuerte y profundo, mis hermanos. El llamado de nuevo es para entender esas verdades. O somos misioneros o somos campos misioneros. Decide de qué lugar estás tú. ¿En dónde estás tú? ¿O eres misionero o eres campo misionero? Si eres campo misionero, entonces necesitas indudablemente empezar a caminar con Cristo. Y si eres un misionero, entonces tienes que hacer lo que el Señor te ha mandado a hacer. Pero tienes que tener claro en tu corazón algo. El budismo no es un problema para el Espíritu Santo. El Islam no es un problema para el Espíritu Santo. Ninguna idolatría o paganismo es un problema para el Espíritu Santo. Por eso lo que tenemos que saber es si tenemos el Espíritu Santo en nuestro interior, y entonces sabremos que estamos en el lugar adecuado porque tenemos al vencedor dentro de nosotros, y nadie puede vencer al que tiene el Espíritu Santo. Aleluya. Nadie le puede vencer, gloria a Dios. Pero mis queridos hermanos, el peligro más grande de este mundo no es el budismo, ni el radicalismo del Islam o de otras religiones. El peligro más grande es el de cristianos débiles, fríos, sin compromiso, sin entendimiento de lo que en realidad significa ser un hijo del Dios verdadero. Ese es el peligro más grande. Por eso cuando la iglesia de Cristo se levanta para hacer lo que tiene que hacer, mis queridos hermanos, las puertas del infierno no pueden prevalecer sobre ella. ¡No pueden! El enemigo no tiene poder para destruir la iglesia de Cristo. Jamás la va a destruir, aleluya. A donde quiera que vayamos, tenemos que seguir compartiendo la verdad del Evangelio. Cristo es el Dios verdadero. Y lo podemos decir en cualquier lugar del Islam, del budismo, del islamismo, de cualquiera, del hinduismo, donde sea que estemos. Pero nosotros tenemos la certeza dentro de nuestro ser. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, el verdadero Espíritu que gobierna nuestras vidas, aleluya. ¿Te das cuenta que no eres normal? Si tú eres un hijo de Dios sometido a su voluntad, tienes una investidura sobre tu vida, de tal manera que hasta los demonios la reconocen. Estás vestido de la gloria de Cristo, tienes sobre ti el respaldo divino, el respaldo de quien te ha enviado y te ha colocado en esa posición de autoridad. Esa investidura es dada por Dios y dice en el frente: somos reyes y sacerdotes para nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Wow. Por eso es tan importante que tú sepas quién eres en el mundo espiritual. Recuerda el nombre que llevas en tu frente: reyes y sacerdotes del Dios vivo. Mis queridos hermanos,
La Escritura dice: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. A ti no llegará, porque estás parado sobre terreno firme. Cristo es tu Señor, el Espíritu Santo está dentro de ti, el poder y la autoridad te han sido dados. No temas entonces, porque Dios está contigo todo el tiempo. Aleluya, gloria a Dios. Y termino con lo siguiente, mis hermanos. Un hombre fue invitado en una ocasión por un amigo suyo a cenar en un restaurante en la India. Estaban cenando juntos. El restaurante estaba colmado de personas. De pronto empezaron a escuchar afuera algunas explosiones y pensaron que eran fuegos artificiales. Así que ellos siguieron comiendo tranquilos. De pronto las explosiones se fueron acercando. Y se dieron cuenta con horror que en realidad no eran fuegos artificiales, sino que eran balas que iban y venían, y granadas que explotaban y bombas que se lanzaban. Era algo terrible la situación. Y todos se lanzaron debajo de la mesa, y de pronto se dan cuenta que entran al lugar donde ellos estaban unos terroristas disparando a diestra y siniestra, matando a toda la gente que estaba allí, volando por toda parte. La sangre era una cosa terrible. Así que él estaba esperando lo peor. En cualquier momento alguna de esas balas lo iba a matar. Era cuestión de segundos. Estaba aterrorizado. Pero pasa un tiempo y de repente estos hombres se alejan de aquel lugar y no le hacen nada. Él se levanta en medio del silencio porque no se escucha nada, absolutamente, y se da cuenta que estaba totalmente cubierto de sangre. Pero no era su sangre, era la sangre de alguien más la que lo había salvado. Cuando los demás vieron que él estaba cubierto con esa sangre, pensaron que ya estaba muerto y no le hicieron nada, así que se fueron simplemente y no lo mataron. Mis queridos hermanos, cuando lo entrevistaron, él no podía creer que se había salvado, y su conclusión fue: cuando me vieron, se dieron cuenta que yo tenía esa sangre encima, y de tal manera que pensaron que estaba muerto y no me dispararon. La sangre de alguien más me salvó. Mis queridos hermanos, esa es tu historia y la mía también. Vivimos en un mundo que a diario se destroza. Por todas partes vemos tanta destrucción, soledad y dolor. El enemigo de la cruz de Cristo siempre tratará de destruirte, pero cuando te ve, cuando te mira, aunque quiere destruirte, lo único que puede ver en realidad es que estás cubierto con la sangre de otro. Estás cubierto con la sangre de Cristo y no puede tocarte, porque tú eres un hijo de Dios y el Señor siempre te cuida. Aleluya. Los hijos de Dios no estamos a merced de este mundo desalmado y destructivo. La sangre de Cristo tiene poder. Él nos reconoce, somos sus hijos, somos ovejas de su redil, y nadie puede apartarnos de la mano de nuestro Señor. Así que escúchame bien, es tiempo que los verdaderos hijos de Dios se levanten para proclamar la grandeza de nuestro Señor, la grandeza del nombre de nuestro Padre. Tú no eres normal para este mundo, eres un escogido de parte de Dios para anunciarlo a donde quiera que vaya. Ponte de pie, alabemos al Señor, démosle gloria al Señor esta mañana, adorémoslo con todo nuestro corazón. Somos escogidos de parte del Señor. Aleluya, dale gloria a Cristo, aleluya, dale gloria a Cristo esta mañana, aleluya, gloria a Dios.